Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, como ya sabéis, en todo el mundo existen unos puntos calientes de gran actividad ovni. Aquí en España contamos con una cantidad inmensa de casuística. Las zonas más activas desde siempre han sido la costa mediterránea, la parte sur, Andalucía, sobre todo destacando Sevilla, Huelva, Cádiz. Luego también tenemos la zona costera de Portugal y Galicia, País Vasco, Aragón y Cataluña. Como veis, siempre zonas de agua, zonas donde o hay lagos o hay la zona costera mediterránea. ¿Qué más da si es agua de mar como si son lagos o ríos? Siempre el agua, factor agua, muy interesante, muchísimos casos en que se han podido ver estos objetos que succionan el agua. Bueno, todo esto sin contar, por supuesto, la enorme frecuencia de casos en las Islas Baleares, Canarias, Mallorca. Ahí ya es tremendo. Pero hay un punto en España que supera al resto, en donde se producen por el orden de unos 50 avistamientos documentados al año. Esto es mucho. Y que ha llevado a numerosos estudiosos a investigar a fondo. Y se trata de Zamora. ¿Qué demonios sucede en Zamora? Que incluso la NASA se ha metido de lleno a estudiarlo. Ya se han escrito 3 libros importantes sobre Zamora. Fijaos, por un lado está el ufólogo Marcelino Requejo, con su obra Ovnis Alto Secreto, donde cita casos tremendos sucedidos en Zamora. También está el de Nando Rodríguez, Ufología Histórica en Zamora, o el de Federico Acosta, Ovnis sobre Zamora. Vamos a centrarnos en el libro de Marcelino Requejo, uno de los grandes ufólogos aquí en España. Marcelino nos cuenta la experiencia que tuvo Clemente Gago Fáundez, policía nacional retirado que había sido chofer del rey Juan Carlos I. Don Clemente vio algo extraordinario el 2 de febrero del 94, en Millarino de la Sierra. Estaba conduciendo cuando vio un resplandor blanquecino en una curva. Al pasar la curva vio que se trataba de una circunferencia de unos 500 metros de diámetro. Dice que dentro del enorme objeto volante estaba lleno de esferas azules. El hombre sufrió un shock al ver aquella cosa tan grande que no pudo ni siquiera bajar del coche, del terror que sintió. Dice que jamás había visto volar una plataforma tan gigantesca. Aquello sin duda se trataba de lo que podríamos llamar una nave nodriza. Son innumerables los testigos de ovnis gigantescos en Zamora, pero los más perturbadores son aquellos casos en que estos objetos persiguen a los vehículos por la carretera. Experiencias bastante angustiosas. Un caso que me llama la atención y que nos cuenta Marcelino sucedió el 27 de octubre de 1978, cuando el testigo José Luis Gómez, que conducía de Zamora a Sanabria, se vio perseguido por una esfera roja a lo largo de 20 kilómetros. Aquella bola de luz lo iba siguiendo lateralmente, sobrevolando los campos de la carretera como si nada. Estaba suspendida en el aire a pocos metros del suelo. De pronto, José Luis decidió lanzarle ráfagas de luz con los faros del coche. Os leo. Dice, la bola roja respondía de una forma muy curiosa. En un instante se achataba y quedaba como una elipse, y formaba a su alrededor círculos de colores, y la zona central se ponía de color anaranjado. Después volvía a tomar la forma de una bola roja. Lo hice unas cuantas veces y siempre respondía igual a las ráfagas de luz. Finalmente, después de 20 kilómetros, el objeto se desvió hacia la lejanía. En agosto del 79 ya había sucedido un caso similar. El testigo Esteban Martínez viajaba entre las localidades de Puebla de Sanabria y Ribadelago. Cuenta él mismo, antes de comenzar a subir el Alto de Cubelo, apareció por mi derecha, como a unos 100 metros, un aparato en forma de lenteja que iba volando a mi lado. Era algo más grande que un coche. Tendría unos 7 metros. Y el color era como el aluminio, pero muy brillante. Me siguió durante 1 kilómetro hasta llegar al Alto de Cubelo. Ahí se separó del pueblo y lo perdí de vista. Cuando le preguntan al autor de este libro, a Marcelino Requejo, qué es lo que opina del fenómeno,
Atención a lo que responde el experto. Dice: nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero probablemente existan otras civilizaciones que lo hagan en 6. Y añade que veamos una parte del fenómeno, pero no es su totalidad, porque estaríamos ante una puerta dimensional. Imaginaos. Como veis, Marcelino, que es uno de los grandes ufólogos españoles, opina básicamente lo mismo que yo y que ya llevo bastante tiempo anunciando. Poco a poco se va desvelando la verdad interdimensional de estas entidades. Bueno, aprovecho para decir que ojalá pueda entrevistar en un futuro a Marcelino. Si me estás viendo, amigo, un saludo. Hay otros casos en que estos objetos dentro de la capital zamorana descienden sobre las casas, como el sucedido en el 93 en Moreruela de los Infanzones, cuando un objeto en forma de huevo se situó encima del tejado de una casa y se mantuvo ahí ingrávido durante 10 largos minutos. Imaginaos, después desapareció. Agricultores, pescadores, ganaderos, testigos de todo tipo han visto objetos de distintas formas y tamaños, pero también entidades. Y como siempre, el agua como protagonista, por ejemplo, en el lago de Sanabria, hogar de grandes leyendas, tragedias, luces fantasmales, ovnis que entran y salen del agua, un monstruo al estilo lagonés y, por supuesto, avistamientos de entidades. Pero el caso más curioso que he visto, ocurrido en Zamora, quizás sea el vivido por el hostelero Willy Rodríguez. Sucedió el 28 de mayo del 74, cuando Willy y su primo Juan, comandante del Ejército del Aire, decidieron ir a pescar juntos en un río próximo al monasterio de Moreruela. En un momento en que ambos se separaron durante la pesca, hacia la 1:30, Willy notó que sus 2 perros, normalmente animales muy tranquilos, se mostraban alteradísimos, ladraban y saltaban, presas de un comportamiento errático. Willy se levantó de donde estaba y empezó a otear el horizonte, notando una sensación extraña. Algo estaba pasando. De repente, a unos 150 metros de él, se alzaba un humanoide de unos 2 metros de estatura. Llevaba una escafandra en la cabeza que le cubría el rostro. Aquella especie de casco metalizado brillaba mucho, ya que reflejaba los rayos del sol. Pero lo que le sorprendió es que al principio pensó que ese humanoide estaba desnudo. Luego vio que no. Lo que sucedía es que vestía un mono tan ajustado a ras de piel que aquello no parecía ropa. Era un traje muy extraño, súper ajustado. Willy se quedó mirando al humanoide fijamente y perdió la noción del tiempo. Sintió un vacío. Lo curioso es que sus perros no paraban de ladrar, pero Willy, imbuido por una extraña hipnosis, ni siquiera oía sus ladridos. Era como si el tiempo se hubiese detenido. De pronto, Willy reaccionó, salió de aquella bruma mental y dio la orden a sus perros para que se abalanzasen sobre aquel humanoide. Y sí, los perros obedecieron y corrieron como locos hacia él. Pero cuando llegaron a unos pocos centímetros, el ente empezó a levitar, quedándose a unos 40 centímetros del suelo. Luego ascendió poco a poco volando hasta desaparecer detrás de una ladera. Willy ordenó a sus perros que regresasen y cuando llegó su primo Juan, este se había perdido lógicamente la experiencia, no había visto nada. Willy, por su parte, intentó esforzarse para actuar como si nada hubiese pasado. Llegó a casa, encerró los perros, se duchó, se vistió y regresó para servir en su bar, como si nada hubiese pasado. Pero no logró engañar a su mujer, que lo notó muy extraño. Willy estuvo 10 días sin apenas comer. Dubitativo, triste, desencajado, algo muy extraño le estaba pasando. Pasaron los días y sufrió incluso una amnesia. No era capaz de recordar lo que había sucedido, pero luchó y luchó tenazmente hasta que consiguió recuperar los recuerdos. Entonces contó a su esposa, amigos y familia su experiencia. Todos se quedaron, lógicamente, a cuadros. ¿Qué le pasó a este hombre realmente? ¿Fue quizás abducido? Nunca lo sabremos, pero la experiencia le marcó para siempre. ¿Qué es lo que pasa en verdad en Zamora? ¿Por qué después de tantos y tantos años de avistamientos y encuentros, ahora de repente la NASA quiere estudiar y monitorear los avistamientos en los cielos de Zamora?
¿Por qué ahora? Quizás hay todo un portal dimensional en esta zona caliente de España. Aquí dejamos el tema, amigos. Espero que os haya gustado y que eso motive para que investiguéis ahora que estamos en época estival y próximamente vacaciones. Quizás sea un buen lugar para muchos investigadores que querráis visitar esta zona de España. Un abrazo para todos, amigos. Chao.